No sé ni por dónde empezar, pero necesito desahogarme porque esto me sigue quitando el sueño. Trabajo como enfermera en un hospital de la Ciudad de México desde hace casi 10 años. He visto de todo: accidentes terribles, pacientes que se recuperan milagrosamente y otros que por más que luchamos no lo logran. Pero hay algo en particular que me pasó hace unos meses y que todavía no puedo explicar. Todo comenzó con la cama 7 de la UCI. Al principio no le di importancia porque en un hospital siempre hay coincidencias raras, pero lo que empezó a pasar ahí no tiene sentido. Era como si esa cama estuviera maldita o algo así. Recuerdo claramente el día en que me di cuenta de que algo no estaba bien. Habíamos recibido a un paciente joven, unos 35 años, con una condición estable después de una cirugía menor. Lo asignaron a la cama 7 porque era la única disponible en ese momento. Todo parecía normal hasta que de repente su estado comenzó a deteriorarse sin razón aparente. Los médicos hicieron todo lo posible: análisis, cambios en los medicamentos, monitoreo constante, pero nada funcionaba. En cuestión de horas pasó de estar estable a crítico y murió esa misma noche. Fue devastador para todos, pero lo peor fue que no era la primera vez que algo así ocurría en esa cama. Después de ese caso empecé a prestar más atención. No era paranoia, te lo juro. Cada vez que un paciente era asignado a la cama 7, algo salía mal. No importaba si llegaban estables o si su condición no era tan grave. Siempre terminaban empeorando. En una ocasión, una mujer de unos 50 años ingresó por complicaciones respiratorias leves. Todo indicaba que con oxígeno y tratamiento saldría en pocos días, pero no. A las 48 horas desarrolló una infección inexplicable que no respondía a los antibióticos. Lo mismo pasó con un hombre que había sufrido un accidente automovilístico. Estaba fuera de peligro y de repente entró en paro cardíaco sin razón alguna. Era como si esa cama absorbiera la vida de quien se acostara en ella. Lo más extraño es que nadie hablaba abiertamente del tema, pero yo podía sentirlo en el ambiente. Mis compañeros también lo notaban, aunque nadie quería admitirlo. Algunos evitaban asignar pacientes a esa cama cuando podían, pero en un hospital tan saturado como el nuestro no siempre había opción. Empecé a revisar los registros por mi cuenta, buscando algún patrón o explicación lógica. Encontré algo perturbador. Todos los pacientes que habían muerto en esa cama tenían algo en común. Sus muertes eran súbitas y muchas veces inexplicables. Pero lo más inquietante fue descubrir que esa cama había sido ocupada hace años por un hombre que murió debido a un error médico que nunca salió a la luz. Cuando descubrí lo del error médico, sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Según los registros, ese hombre había ingresado por algo relativamente sencillo, pero un mal cálculo en la dosificación de un medicamento lo llevó a la muerte. Lo peor es que el caso fue encubierto. No había reportes oficiales ni investigaciones internas. Todo quedó enterrado bajo papeles y silencio. Me costó trabajo creerlo, pero los detalles estaban ahí, en blanco y negro. No podía evitar pensar que quizá esa tragedia había dejado una especie de huella en la cama 7. Sé que suena irracional, pero después de tantos casos inexplicables, ¿cómo no pensar en algo más allá de lo lógico? Lo que más me inquietaba era cómo el personal parecía actuar diferente al atender pacientes en esa cama. Todos estaban tensos, como si supieran que algo malo iba a pasar. He visto enfermeros cometer errores básicos, médicos dudar en decisiones que normalmente tomarían con confianza. Era como si la presión de evitar otra tragedia los paralizara o los hiciera más propensos a fallar. Y eso solo empeoraba la situación. Me preguntaba si todo esto era psicológico, si el estrés colectivo estaba jugando con nuestras mentes. Pero entonces, ¿cómo explicas las muertes? ¿Cómo explicas que siempre sea esa cama y no otra? Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Una noche después de mi turno me quedé más tiempo en el hospital revisando los expedientes de los últimos años. Quería entender si realmente había algo que conectara todos estos casos o si solo era una coincidencia macabra. Cuanto más leía, más claro me quedaba que las muertes en la cama 7 no eran normales. La mayoría de los pacientes habían ingresado con diagnósticos manejables, pero sus desenlaces eran abruptos y muchas veces sin explicación médica convincente. Incluso encontré notas de algunos doctores que parecían frustrados porque no podían justificar lo que había ocurrido. Era como si todos supieran que algo estaba mal, pero nadie quería enfrentarlo. Lo que realmente me rompió fue encontrar un informe viejo, uno que casi parecía olvidado en los archivos. Era del paciente que había muerto por el error médico. Había una nota escrita a mano, probablemente por una enfermera de aquel entonces, que decía: «No debió pasar así». Él sabía que algo iba mal y pidió ayuda,
pero nadie lo escuchó. Esa frase me dejó helada. ¿Qué quiso decir con él sabía? ¿Había sentido que su muerte era inminente? Esa noche no pude dormir. Sentía que había abierto una puerta a algo que no debía, pero al mismo tiempo sabía que tenía que seguir investigando. No podía ignorar lo que estaba pasando. Después de esa noche no podía dejar de pensar en lo que había leído. Decidí hablar con algunos compañeros, pero lo hice con cuidado, sin mencionar directamente lo que había encontrado en los registros. Les pregunté si alguna vez habían notado algo raro con la cama 7. Al principio la mayoría evitaba el tema, como si fuera algo incómodo o incluso prohibido, pero poco a poco algunos comenzaron a abrirse. Una enfermera mayor, que llevaba más tiempo que yo en el hospital, me confesó que siempre había sentido una mala vibra en esa cama. Dijo que cada vez que pasaba cerca sentía un peso extraño en el pecho, como si algo la estuviera observando. Otro compañero mencionó que una vez vio como un monitor conectado a un paciente de esa cama comenzó a fallar sin razón aparente, aunque los equipos estaban en perfecto estado. Lo más perturbador fue cuando uno de los médicos residentes me contó algo que nunca había escuchado antes. Dijo que una noche, mientras revisaba a un paciente en la cama 7, el hombre le tomó la mano y le dijo: «No quiero morir aquí». En ese momento el médico pensó que era solo miedo o delirio por la fiebre, pero el paciente murió horas después sin ninguna causa clara. Esa historia me dejó paralizada. ¿Cómo podía ser que tantas personas tuvieran experiencias similares y nadie hiciera nada al respecto? Sentí una mezcla de miedo y frustración. Algo estaba pasando en esa cama, y aunque no podía explicarlo, sabía que no era solo mi imaginación. Decidí llevar mis sospechas a mi supervisora, aunque sabía que era arriesgado. No quería que pensaran que estaba perdiendo la cabeza, así que me limité a hablar de los patrones que había notado en los registros. Le mostré los casos recientes y cómo todos parecían tener algo en común: la cama 7. Para mi sorpresa, no me desestimó de inmediato. Me dijo que también había escuchado rumores, pero que no había pruebas suficientes para hacer algo oficial. Sin embargo, me permitió seguir investigando, siempre y cuando no interfiriera con mi trabajo. Ese pequeño respaldo fue suficiente para darme valor y seguir adelante. Esa misma semana, algo ocurrió que me hizo dudar si debía continuar. Un paciente recién ingresado fue asignado a la cama 7. Era un hombre mayor con problemas cardíacos, pero estaba estable. Durante mi turno nocturno, mientras revisaba sus signos vitales, me dijo algo que me dejó helada. «Esta cama no es segura». Lo dijo con una calma inquietante, como si supiera algo que yo no. Intenté tranquilizarlo, diciéndole que todo estaba bajo control, pero en el fondo sentí un nudo en el estómago. Esa noche su condición empeoró sin explicación y falleció antes del amanecer. Fue como si sus palabras hubieran sido una especie de advertencia que no supe escuchar. Después de esa muerte sentí que había llegado al límite. No podía seguir ignorando lo que estaba pasando, pero tampoco sabía qué más hacer. Cada vez que entraba a la UCI y veía la cama 7, me invadía una sensación de angustia, como si algo invisible estuviera ahí, esperando. Decidí hablar con el jefe de residentes, alguien con más autoridad que yo, para ver si podía ayudarme a escalar el asunto. Le mostré los registros y le hablé de las experiencias que otros compañeros habían compartido conmigo. Aunque al principio parecía escéptico, la cantidad de coincidencias lo hizo dudar. Me prometió que lo revisaría con el comité médico del hospital. Unos días después, el jefe de residentes me llamó para decirme que habían tomado una decisión. Iban a retirar la cama 7 temporalmente y revisar todo el equipo asociado con ella. No sé si fue por presión administrativa o porque realmente creían en lo que les había mostrado, pero fue un alivio saber que algo iba a cambiar. Sin embargo, lo más extraño ocurrió justo después de que retiraron la cama. Durante semanas la UCI estuvo tranquila. Ningún paciente tuvo complicaciones inexplicables y todo parecía volver a la normalidad. Pero lo que me dejó inquieta fue que nadie volvió a mencionar el tema. Era como si todos quisieran fingir que nunca pasó nada. Aunque la cama 7 ya no estaba, yo no podía dejar de pensar en todo lo que había pasado. Había algo que no encajaba, algo que seguía rondando en mi mente. Una noche, mientras terminaba mi turno, decidí pasar por la bodega donde habían almacenado la cama. No sé qué esperaba encontrar, pero sentía una necesidad casi obsesiva de verla una última vez. Cuando llegué, la habitación estaba oscura y silenciosa. Ahí estaba, cubierta con una sábana blanca, como si intentaran ocultar su presencia. Me acerqué lentamente y justo cuando estaba a punto de tocarla, sentí un escalofrío tan intenso que tuve que retroceder. Era como si algo me estuviera advirtiendo que no me acercara más. Desde ese día, evité cualquier mención o pensamiento relacionado con la cama 7.
No sé si fue mi imaginación o si realmente había algo extraño en ella, pero lo que sí sé es que nunca olvidaré lo que ocurrió. A veces me pregunto si esa maldición era real, o si todo se debía al estrés y a la culpa acumulada por los errores del pasado. Hasta hoy nadie en el hospital habla del tema, y creo que prefieren mantenerlo así. Pero yo todavía siento esa inquietud cada vez que paso por la UCI. Es como si algo hubiera quedado atrapado ahí, esperando su momento para volver. Todo comenzó en uno de esos turnos nocturnos que parecen no tener fin. Trabajo como enfermero en una pequeña clínica rural en Oaxaca, un lugar donde los recursos son limitados, pero las historias humanas son infinitas. Fue ahí donde conocí a don Luis, un hombre mayor con un cáncer terminal que, a pesar de su diagnóstico, tenía una calma que me desconcertaba. Desde el principio se notaba que era alguien especial. Siempre hablaba con cariño de su difunta esposa, doña Carmen, como si aún estuviera viva. Lo curioso es que no lo hacía en un tono nostálgico, sino como si realmente la viera. Me decía cosas como: anoche Carmen vino a verme, me dijo que no me rinda todavía. Al principio pensé que eran efectos secundarios de la morfina o del cansancio mental por su enfermedad. Sin embargo, había algo en su mirada cuando hablaba de ella que me hacía dudar. No era la típica confusión de un paciente sedado, era una certeza tranquila, casi reconfortante. Durante semanas, don Luis me contaba cómo doña Carmen aparecía por las noches junto a su cama, vestida con el mismo vestido azul que usó el día de su boda. Según él, le acariciaba la frente y le decía: «Todavía no es tu momento, Luis». Yo intentaba no darle mucha importancia, porque sabía lo frágil que es la mente cuando uno está tan cerca del final. Pero había algo extraño. Cada vez que él mencionaba esas visitas nocturnas, parecía más fuerte al día siguiente. Su apetito mejoraba, sus signos vitales se estabilizaban y hasta tenía energía para bromear conmigo. Era como si esas visitas realmente lo revitalizaran. Una noche, mientras hacía mi ronda habitual, pasé por la habitación de don Luis y lo encontré despierto, mirando fijamente hacia la ventana. Lo saludé en voz baja, pero no respondió de inmediato. Después de unos segundos, giró lentamente la cabeza hacia mí y dijo: «Alejandro, ella está aquí». Me quedé helado. Miré hacia la ventana, pero no vi nada fuera de lo común. Tratando de mantener la calma, le pregunté si necesitaba algo o si quería que ajustara su cama. Él solo sonrió y murmuró: «Carmen dice que no me preocupe, que todo estará bien». En ese momento sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. No sé si fue su tono de voz o el ambiente en la habitación, pero algo se sentía diferente. Esa misma noche ocurrió algo que me dejó completamente desconcertado. Alrededor de las 3 de la madrugada, mientras revisaba unos documentos en el escritorio de la sala común, escuché un leve susurro que venía del pasillo. Era apenas audible, pero juraría que alguien estaba hablando. Me levanté para investigar, pensando que tal vez otro paciente necesitaba ayuda. Caminé despacio hacia el origen del sonido y me di cuenta de que provenía de la habitación de don Luis. Abrí la puerta con cuidado y lo vi sentado en su cama, hablando como si estuviera teniendo una conversación con alguien frente a él. Pero ahí no había nadie. Al verme entrar, don Luis simplemente dijo: «Carmen dice que me queda algo por hacer aquí». Su voz era tan segura que por un momento dudé de lo que mis propios ojos veían. A la mañana siguiente, algo completamente inesperado ocurrió. Don Luis, quien hasta ese momento había estado débil y en cama la mayor parte del tiempo, se levantó por su cuenta. Lo encontré caminando lentamente por el pasillo, apoyándose en la pared, pero con una fuerza que no había mostrado en semanas. «Me siento mejor, Alejandro», dijo con una sonrisa que parecía iluminar todo a su alrededor. Revisé sus signos vitales y, para mi asombro, estaban mucho más estables de lo que deberían estar para alguien en su condición. Incluso los médicos estaban desconcertados. No podían explicar cómo alguien con un diagnóstico tan avanzado podía mostrar una recuperación tan repentina. Don Luis insistía en que era gracias a Carmen. Me contó que la noche anterior ella le había dicho que aún no era su momento, que tenía algo pendiente por hacer antes de partir. Aunque quería mantenerme escéptico, no podía ignorar lo que estaba viendo con mis propios ojos. Esa misma tarde, mientras lo ayudaba a sentarse en el jardín de la clínica, me dijo algo que me dejó pensando: «Alejandro, la muerte no es el final. Carmen me lo ha mostrado. Ella está conmigo, aunque tú no puedas verla». Sus palabras resonaron en mi mente durante días. ¿Y si realmente había algo más allá de lo que entendemos? ¿Y si esas visitas nocturnas eran reales? Los días siguientes fueron igual de extraños. Don Luis parecía cada vez más fuerte,
como si estuviera recuperándose de algo mucho menos grave que un cáncer terminal. Incluso los médicos comenzaron a hablar de su caso como un milagro, aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Mientras tanto, yo no podía dejar de pensar en sus palabras y en esas noches en las que aseguraba haber visto a Carmen. Algo dentro de mí quería creerle, pero mi lado racional seguía buscando una explicación lógica. Tal vez era la fuerza de voluntad, tal vez un error en el diagnóstico inicial. Sin embargo, cada vez que lo veía sonreír y hablar con tanta convicción sobre su esposa, mis dudas crecían. Una noche, mientras revisaba los expedientes de los pacientes, sentí una presencia extraña en la clínica. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, más pesado. No escuché nada fuera de lo común, pero había una sensación que no podía ignorar, como si alguien me estuviera observando. Decidí dar una vuelta por los pasillos para asegurarme de que todo estuviera en orden. Cuando pasé frente a la habitación de don Luis, noté que la puerta estaba entreabierta y había una luz tenue dentro, aunque las luces principales estaban apagadas. Al asomarme, lo vi sentado en su cama mirando hacia un rincón vacío de la habitación con una expresión serena pero intensa. «Carmen está aquí», dijo sin siquiera voltear a verme. Sentí un escalofrío tan fuerte que casi dejé caer la linterna que llevaba. Me quedé parado en el umbral de la puerta, incapaz de moverme. Don Luis seguía mirando fijamente hacia ese rincón vacío, como si realmente hubiera alguien allí. «Ella dice que no tenga miedo, que todo está bien», añadió con una voz tranquila, pero que a mí me resultó profundamente inquietante. Miré hacia donde él señalaba con la mirada, pero no había nada fuera de lo normal. Sin embargo, la atmósfera de la habitación era diferente, como si algo invisible estuviera llenando el espacio. Mi corazón latía tan rápido que podía escucharlo en mis oídos, pero traté de mantener la compostura. «¿Estás seguro de que no necesitas nada, don Luis?», le pregunté, intentando sonar casual. Él solo sonrió y dijo: «No te preocupes por mí, Alejandro. Carmen cuida de los dos». Esa noche apenas pude dormir. Me quedé pensando en todo lo que había pasado desde que conocí a don Luis y en cómo su recuperación parecía desafiar toda lógica médica. Pero lo que más me inquietaba era esa sensación de haber estado en presencia de algo más grande, algo que no podía explicar con palabras. Al día siguiente, cuando llegué a la clínica para mi turno, me encontré con una noticia inesperada. Don Luis había pedido el alta médica. Dijo que se sentía completamente recuperado y que era hora de volver a casa. Los médicos estaban perplejos, pero no pudieron encontrar ninguna razón para retenerlo. Antes de irse, se despidió de mí con un abrazo y un último comentario que me dejó helado. «Gracias por creerme, aunque no lo dijeras en voz alta. Carmen dice que tú también tienes algo pendiente por hacer aquí». Después de que don Luis se fue, la clínica volvió a su rutina habitual, pero yo no podía dejar de pensar en todo lo que había pasado. Su recuperación, sus palabras, esa sensación extraña en su habitación, todo se sentía como un rompecabezas al que le faltaban piezas. Durante semanas, revisé mentalmente cada detalle, intentando encontrar una explicación lógica. ¿Había sido todo producto de su fuerza de voluntad? ¿O realmente había algo más allá de lo que entendemos? Lo que más me inquietaba era su despedida. ¿Qué quiso decir con eso de que yo también tenía algo pendiente por hacer? Era como si supiera algo sobre mí que ni yo mismo entendía. Unos meses después, mientras trabajaba en otro turno nocturno, ocurrió algo que me hizo revivir todo lo que había pasado con don Luis. Estaba organizando suministros en una sala cuando escuché un susurro muy leve. Al principio pensé que era el viento o algún ruido típico del edificio, pero luego escuché claramente mi nombre. Alejandro. Me quedé paralizado, con los pelos de punta. Salí al pasillo y miré a mi alrededor, pero no había nadie. La clínica estaba en completo silencio. Fue entonces cuando sentí ese mismo escalofrío que había sentido aquella noche en la habitación de don Luis. No sé cómo explicarlo, pero por un momento tuve la sensación de que alguien estaba allí conmigo, aunque no podía verlo. Nunca pensé que llegaría el día en que cuestionaría mi vocación. Llevo más de 10 años trabajando como enfermera en un hospital privado aquí en Monterrey y siempre me he sentido orgullosa de mi trabajo. Pero lo que viví hace unos meses todavía me quita el sueño. Todo comenzó como cualquier otro día. Estaba asignada al turno nocturno y aunque suelen ser tranquilos, esa noche algo no se sentía bien. Había un silencio extraño en los pasillos, como si el hospital estuviera conteniendo la respiración. Fue durante ese turno que noté algo que me heló la sangre. Un patrón que no podía ignorar. Los pacientes del doctor Ramírez, un médico reconocido y respetado por todos, estaban muriendo con una frecuencia alarmante,
Y lo peor de todo es que eran procedimientos de rutina, cosas que no deberían complicarse. Al principio intenté convencerme de que eran coincidencias. Después de todo, ¿quién era yo para cuestionar al doctor Ramírez? Él tenía una reputación impecable y sus colegas lo admiraban profundamente, pero no podía quitarme la sensación de encima. Cada vez que revisaba los expedientes médicos o veía los rostros de las familias devastadas, algo dentro de mí gritaba que esto no estaba bien. Recuerdo una paciente en particular, Julia, una mujer joven y saludable que ingresó para un procedimiento menor en su rodilla. La vi entrar al quirófano con una sonrisa nerviosa y nunca salió con vida. Esa noche, mientras revisaba su expediente, noté algo extraño. Había medicamentos listados que no reconocía, tratamientos que nunca había visto antes en mi carrera. No podía sacarme de la cabeza el caso de Julia. Esa noche, después de mi turno, me quedé en la sala de descanso revisando los expedientes de otros pacientes que habían fallecido bajo el cuidado del doctor Ramírez. No fue fácil. Tuve que ser discreta porque sabía que si alguien me veía husmeando podría meterme en problemas, pero lo que encontré me dejó helada. En al menos 3 casos más aparecían los mismos medicamentos desconocidos mencionados en dosis que no tenían sentido. No estaban aprobados por el hospital ni aparecían en los protocolos estándar. Sentí una mezcla de miedo y rabia. ¿Cómo era posible que nadie más notara esto? ¿O lo habían notado y simplemente decidieron mirar hacia otro lado? Decidí investigar más, aunque sabía que estaba arriesgándome mucho. Comencé a observar al doctor Ramírez con más atención durante mis turnos. Era meticuloso, siempre amable con los pacientes y sus familias, pero había algo en su actitud que ahora me parecía extraño, como si estuviera demasiado confiado, casi arrogante. Una noche, mientras limpiaba una sala después de un procedimiento suyo, encontré un frasco pequeño que había dejado atrás por descuido. No tenía etiqueta, solo un código numérico que no reconocí. Mi corazón latía con fuerza mientras lo guardaba en el bolsillo de mi uniforme. Sabía que esto podía ser la pieza clave para entender qué estaba pasando. Esa noche, al llegar a casa, no pude dormir. Coloqué el frasco sobre la mesa de la cocina y lo observé como si fuera una bomba a punto de explotar. No sabía qué hacer con él. No podía simplemente llevarlo al director del hospital sin pruebas concretas, y tampoco podía ignorarlo. Después de varias horas de darle vueltas al asunto, decidí buscar en internet el código numérico que aparecía en el frasco. Lo que encontré me dejó sin aliento. Parecía ser un compuesto experimental que aún estaba en fases preliminares de investigación. No tenía autorización para uso clínico y, según los pocos documentos disponibles, podía tener efectos secundarios graves e impredecibles. Al día siguiente volví al hospital con una sensación de paranoia constante. Cada vez que veía al doctor Ramírez sentía que sabía lo que estaba haciendo, como si pudiera leer mi mente. Intenté actuar con normalidad, pero mis manos temblaban cada vez que tenía que interactuar con él. Fue entonces cuando decidí hablar con una compañera de confianza, Mariana, otra enfermera con años de experiencia. Le mostré el frasco y le conté lo que había descubierto. Su reacción fue exactamente lo que temía: pánico mezclado con incredulidad. Me pidió que no me metiera en problemas, que lo dejara pasar porque esas cosas siempre terminan mal para los que se atreven a hablar. Pero yo no podía quedarme callada. Esa misma tarde, mientras terminaba mi turno, vi al doctor Ramírez entrar en una de las salas de preparación con otro paciente. Era un hombre mayor que había ingresado para una operación sencilla en la vesícula, algo que no debería representar ningún riesgo. Me quedé observando desde lejos, sintiendo un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. Más tarde, cuando fui a revisar el expediente del paciente, noté que nuevamente aparecían medicamentos que no correspondían al procedimiento. Fue como si todo encajara de golpe. El patrón, los frascos sin etiqueta, los medicamentos experimentales. Estaba segura de que estaba usando a los pacientes como conejillos de indias. Esa noche tomé una decisión. Antes de salir del hospital, me dirigí a la oficina del director médico. Mi corazón latía tan rápido que sentía que iba a desmayarme. Toqué la puerta y entré sin pensarlo demasiado, temiendo que si lo hacía me arrepentiría. Le expliqué todo: los medicamentos sospechosos, los patrones en las muertes y el frasco que había encontrado. Al principio me miró con incredulidad, pero luego su expresión cambió a algo más serio. Me pidió que le entregara el frasco y prometió investigar. Salí de su oficina sintiéndome aliviada pero también aterrorizada. ¿Y si no hacía nada? ¿Y si el doctor Ramírez se enteraba de lo que había hecho? Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que veía al doctor Ramírez en los pasillos, sentía que sus ojos se clavaban en mí más de lo normal. No sabía si era paranoia mía o si realmente sospechaba algo.
Intenté concentrarme en mi trabajo, pero la tensión era insoportable. Una tarde, mientras organizaba suministros en la sala de almacenamiento, escuché pasos detrás de mí. Cuando me giré, ahí estaba él, parado en la puerta con una expresión que no pude descifrar. Me preguntó casualmente si todo estaba bien, pero su tono tenía algo inquietante, como si supiera exactamente lo que había hecho. Apenas pude balbucear una respuesta antes de que se marchara. Esa misma noche recibí una llamada del director médico. Me citó en su oficina al día siguiente temprano por la mañana. Apenas dormí esa noche, imaginando todos los escenarios posibles. Cuando llegué, su rostro estaba serio y había un par de carpetas sobre su escritorio. Me dijo que habían iniciado una investigación interna y que efectivamente habían encontrado irregularidades en los procedimientos del doctor Ramírez. Sin embargo, lo que me dejó helada fue lo siguiente. Me pidió que no hablara de esto con nadie mientras ellos resolvían las cosas. Su tono era firme, pero también evasivo, como si estuviera más preocupado por proteger la reputación del hospital que por la verdad. Salí de esa reunión sintiéndome peor que antes. ¿Resolver las cosas? ¿Qué significaba eso? Me quedé con la sensación de que no harían nada realmente significativo, solo encubrirían todo para evitar un escándalo. Mientras tanto, el doctor Ramírez seguía trabajando como si nada. Esa tarde, mientras me dirigía a casa, no podía dejar de pensar en las familias de los pacientes que habían muerto. Ellos merecían respuestas, pero parecía que nadie estaba dispuesto a dárselas. Me debatía entre seguir insistiendo o simplemente dejarlo pasar, como Mariana me había aconsejado, pero algo dentro de mí no me dejaba en paz. Todo llegó a un punto crítico unas semanas después. Durante un turno nocturno, escuché una discusión en una de las salas privadas. Reconocí la voz del doctor Ramírez y la de un hombre que parecía ser un familiar de uno de sus pacientes. No pude entender todo lo que decían, pero las palabras negligencia y demanda se repetían constantemente. Cuando la puerta se abrió de golpe, vi al hombre salir furioso mientras el doctor permanecía dentro, visiblemente alterado. Fue en ese momento que supe que esto no iba a terminar bien para nadie. Esa noche fue la última vez que lo vi en el hospital. Al día siguiente, cuando llegué al hospital, noté un ambiente extraño. Los pasillos estaban más silenciosos de lo habitual y algunos compañeros susurraban entre ellos, mirando de reojo hacia la oficina del director médico. Fue Mariana quien me contó lo que estaba pasando. El doctor Ramírez había sido suspendido temporalmente mientras se realizaba una auditoría completa de sus procedimientos. Aunque no dieron muchos detalles, parecía que alguien más había presentado una queja formal, probablemente el hombre con el que lo vi discutiendo aquella noche. Sentí una mezcla de alivio y miedo. Por un lado, parecía que finalmente estaban tomando medidas. Por otro, temía que de alguna manera esto pudiera volverse en mi contra. Sin embargo, lo más extraño ocurrió esa misma noche. Mientras revisaba los suministros en la sala de almacenamiento, encontré un sobre pequeño escondido detrás de unas cajas de guantes quirúrgicos. Dentro había una nota escrita a mano. Sé lo que hiciste. Mi corazón se detuvo por un momento. Miré a mi alrededor, pero no había nadie cerca. Guardé la nota rápidamente y traté de actuar con normalidad durante el resto del turno, aunque sentía que alguien me observaba constantemente. Esa fue la última gota para mí. Al día siguiente presenté mi renuncia. No podía seguir trabajando en un lugar donde sentía que mi vida estaba en peligro. Después de renunciar, intenté seguir adelante con mi vida, pero la sensación de inquietud nunca desapareció del todo. Pasaron semanas y aunque ya no trabajaba en el hospital, no podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido. Revisaba constantemente las noticias locales esperando ver algo sobre el doctor Ramírez, pero no se mencionaba nada. Era como si todo hubiera sido silenciado. Sin embargo, un día recibí una llamada inesperada de Mariana. Su voz sonaba nerviosa mientras me decía que habían despedido al doctor Ramírez definitivamente, pero que nadie sabía exactamente por qué. Según ella, el hospital había manejado todo con total discreción y los expedientes de los pacientes involucrados habían desaparecido misteriosamente. Lo más perturbador fue lo último que me dijo antes de colgar. Ten cuidado, Isabel. Esto no ha terminado. Desde entonces, he sentido que alguien me sigue. No sé si es paranoia o si realmente hay alguien vigilándome, pero cada vez que salgo a la calle, siento esa misma mirada que solía percibir en los pasillos del hospital. No he vuelto a hablar con nadie del tema, ni siquiera con mi familia. A veces me pregunto si hice lo correcto al intentar exponerlo todo o si debí quedarme callada como los demás. Hasta el día de hoy no puedo explicar muchas cosas. Las muertes, los medicamentos experimentales y sobre todo cómo alguien tan respetado pudo ocultar algo tan oscuro durante tanto tiempo.